La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí como siempre contenta de compartir con ustedes el mensaje de vida y de esperanza, de podernos proyectar hacia el futuro confiando en un Dios que está en control, que es soberano, que es bueno. Esas son las cosas que yo me repito siempre. Dios está en control, Dios es bueno y es fiel. Así que no importa que pase lo que esté pasando, sepamos que Dios no está improvisando. Él está en control, Él es un Dios de toda bondad, de toda misericordia y que tiene un gran plan que nosotros vamos descubriendo en el camino y en el que Él nos va acompañando y bendiciendo, aleluya. Así que disfruta una vez más el programa, recuerda que luego se va a repetir como de costumbre domingo, lunes y miércoles para que avises a personas que tú quieras que lo disfruten también y que al final vamos a estar orando por todas las peticiones. Así que mantente conectado porque hoy tengo una persona muy especial como invitado y de hecho para mí tengo tanto interés en escucharlo que lo invité para el programa de hoy y para el de la semana que viene. Así que yo sé que va a ser de bendición porque son de este tipo de ministros que tú te das cuenta que no solamente te hablan la palabra conocida, sino que tienen las vivencias, la palabra profética y que nos arrojan luz cuando uno los escucha predicar, y es alguien que, saludando también a la audiencia de Redentor 104, que nos acompaña también, lo escuchan todos los jueves a las 9 de la mañana, en como se llamaba el programa, no sé si todavía se llama así, Pasión 100 por 35, y es el pastor Tito Cabán, de la iglesia Avance Internacional en Camuy. Yo lo escucho y a veces digo, tremendo, a veces digo, está loco. Pero así es, estamos así, hermano. Estamos en la mano de un Dios maravilloso y tremendo que está más loco que nosotros, porque nos ha llamado a servirle y nos usa y nos permite este privilegio de ser sus colaboradores. Así que después que Él vaya adelante, nosotros vamos detrás creyéndole, confiando en Él y siendo portavoces de lo que Él nos envíe a decir en cada comunidad y en cada oportunidad. Así que yo quiero que estés bien atentos, bien atentas, que le conozcas mejor, porque hay personas que en los mensajes tiran un chispito, un pedacito del testimonio y uno quisiera tener el cuadro completo y por eso yo los invito, para que tengamos el cuadro completo de cómo Dios los llamó, los formó y están donde están. Y como nosotros también, si tenemos un llamado o un deseo de que el Señor cuente con nosotros en relación a algo en específico, veamos en la vida de otros cómo Dios lo fue haciendo. Así que con mucho gozo vamos a saludar ahora al amado pastor Tito Cabán. Tito, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Amén, qué alegría poder estar aquí. Es un gran honor, pastora Sí, Marta, estar con usted. qué bueno, y estoy bien agradecida de que te hayas dado el viaje hasta acá, porque la gente no sabe que los de Camuy graban en los estudios de Camuy, pero los del área metropolitana estamos acá en San Juan, pero qué gozo que estés aquí. No sé si te recuerdas que nos conocimos en Tierra Santa en un viaje. Por supuesto. Donde estábamos almorzando, creo que era, y alguien me dijo, mira, aquel grupo que ve allá está con el pastor Tito Cabán. Yo, ¿qué? Si ese hombre yo lo oigo y no lo conozco, y fui para allá. Qué tremendo. Y te saludé y ahí fue que llegué. De eso van como ¿cuántos años? A unos cuantos, ya. Como 20. Sí. Y le doy gracias a Dios porque ustedes transmiten el mensaje del domingo, lo ponen el jueves en la radio. Sí, y a veces no puede salir completo y uno se queda con el deseo de saber cómo terminó, pero sí, hay que seguir las reglas y los relojes en estas cosas. Pero yo quiero, como ya le dije al público y ellos saben, siempre el invitado nos cuenta cómo se crió, cómo fue su vida, de dónde viene, claro, qué cosas lo marcaron de pequeño, que Dios fue usando y trabajando, a veces para bien, a veces para corregir o sanar, claro, y para empezar a relacionar a uno con su poder, su amor, el llamado que tiene para uno, hasta que uno abre los ojos y dice, pero que Dios me está llamando a mí, porque uno es el último en que se entera a veces. Pero ciertamente Dios es un Dios como intenso y aventurero, como claro,
Para mí es un Dios de sorpresas. Sí. Y a veces uno cree que Él está haciendo algo y está haciendo otra cosa, o que algo viene con un propósito y viene con otra. Y definitivamente, aunque parezca trillado ese versículo, para mí, como dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y uno lo va descubriendo en el camino, que aún las lágrimas más intensas o los momentos más difíciles, Dios los convierte cosas de maldición en bendición. Claro que sí. Y las usa como herramientas y las usa como formas de capacitar a uno para después uno darle gracias a lo que de gracia ha recibido. Amén. Así que quiero oírte a ti. Cuéntanos, ¿de qué tipo de hogar tú vienes y cómo has llegado hasta acá? Bueno, mi hogar es, somos una gente muy humilde del pueblo de Camuy, soy natural de Camuy. Mi comienzo en el Señor fue bien marcado por mi abuela, que tuvo un encuentro con el Señor en el avivamiento de los 30 en Puerto Rico. Ella fue tocada por el Señor, fue una mujer que desde ese momento tuvo un impacto en la vida del Espíritu muy profundo. Era una mujer de oración, de visiones, de sueños, de tener ángeles que la visitaban. O sea, ella era pentecostal, Pentecostal, ya, pero sí. tus padres no. No, mi mamá se había criado en la iglesia y se había apartado. Mi papá nunca fue creyente hasta el final de sus días. Y o sea, yo no sabía que el avivamiento de los 30 había sido, porque todo el tiempo y la historia que precisamente mi esposo registra en el libro El avivamiento de los 33, en los discípulos de Cristo, todo lo que pasó en Bayamón y pueblos limítrofes, sí. y en esa sede donde comenzó, pero yo no supe cómo arropó la isla, cómo tú hablas ahora que en Camuy, tu abuela, en ese avivamiento tuvo sus experiencias. Mi abuela era metodista en esa época. Sí. De hecho, ella es una de las personas que tuvo la oportunidad de ser de las que trabajó en el levantar la capilla de piedra del pueblo de Abraonda en Camuy, que es un edificio histórico. Sí. Ellos fueron de los jóvenes que agarraron de esas piedras y pusieron allí. Tremendo. Así que ella tuvo una experiencia dentro del mismo ambiente metodista, comenzó a hablar en lenguas en una reunión. Y eso no era visto de una forma agradable en esa época, era una sorpresa, nadie lo esperaba. Pero creo que el avivamiento del 30 tuvo un impacto en Puerto Rico. Por supuesto, yo no estuve allí, pero tengo el testimonio de lo que ella me contaba, que yo creo que fue mucho más amplio de lo que se vio en el área metropolitana. Sí, ese fue el comienzo, pero después cogió toda la isla. Claro. Entonces ella pues, me contaba de cómo esto la llevó entonces a tener que moverse a una iglesia donde se permitiera lo que estaba ocurriendo. Donde no fuera un escándalo. Donde no fuera un escándalo. Y claro está, eso después cambió muchísimo, ¿no? Yo creo que Puerto Rico es uno de los lugares en donde el mover del Espíritu Santo fue allende por encima, debo decir, de las denominaciones. Exacto. Pero en esa época, eso fue lo que sucedió con ella. Y ella tenía un impacto, el impacto lo quiso transmitir. Lo transmitió hasta donde pudo a sus hijos. Y como yo soy el primer nieto que ella tiene cerca, porque no soy el primero en la familia, pero los demás estaban en Estados Unidos, ella puso todo su esfuerzo en que yo fuera un creyente. De pequeño me dormía en un sillón en el balcón, contábamos aviones y me decía, algún día vas a estar en uno de ellos viajando. Wow. Entonces siempre hubo una intención. ¿Te das cuenta que Dios la escogió para que fuera tu abuela? Claro que sí, wow. Absolutamente. Sí. Y de hecho, aprecié más su sabiduría cuando empiezo a pastorear que en el tiempo que la escuchaba de joven, porque pues uno empieza a decir, wow, esto es lo que ella me decía. Sí. Pero eso causó un efecto en mí de curiosidad. De curiosidad. No solo interés, curiosidad. Curiosidad. Y tuve un evento, y me acuerdo como el día de hoy, fue a los 4 años y medio. Sé que era 4 años y medio porque no había empezado en la escuela. El evento fue en mi casa. Yo vivía en el barrio Zanja de Camuy, una casa que mis papás rentaban en ese lugar. Y yo sentí que habían encendido la luz en mi cuarto. Yo pensaba que era uno de mis padres, que muchas veces en la noche venían a ver cómo yo estaba. Yo dormía en una cama cuna, de las camas cunas que los niños no podían levantar las barandas, que eran esas camas de los 70, muy viejas, muy pesadas. Era lo que tenía. No éramos una familia pudiente, así que estábamos con lo que se tenía, vivíamos. Y recuerdo que cuando la luz se enciende, yo miro para ver a mis padres, pero lo que veo es la figura de un rey.
para mí fue impactante. Yo inmediatamente supe que era Jesús. Wow. Aunque no se parecía al de las laminillas que nos ponían en la escuela dominical, porque no lo vi vestido con un traje de la época del primer siglo, ni con sandalias de polvorientas. Lo vi vestido como un rey. Venía con un atuendo, tenía unas listas blancas y otras, la parte blanca era como si fuera una lana, la parte escarlata o carmesí de esa vestimenta era impresionante, y en la parte blanca había una piedra preciosa grande y una pequeña, una grande y una pequeña. Para mí fue impactante porque yo estaba viendo a un rey. Su rostro no lo podía ver, brillaba tanto que no lo podía ver, y solamente vi cuando se acercó a mi cama, y se acercó lo suficiente como para yo saber que era intencional el estar conmigo en ese momento. Yo sufría mucho en esa época de ver muchos demonios en mi cuarto. A esa temprana edad yo lloraba porque los veía que se acercaban a mi cama. Ese evento marcó el que nunca más tuviese el problema. ¡Wow! ¡Aleluya! Y fue bien interesante esa noche porque mi abuela siempre me repetía que orara el Padre Nuestro. Y esa fue la noche que a mí se me olvidó hacerlo. ¡Wow! Entonces fue como que, como no lo hice, él vino a verme. No, y a reforzar. Y a reforzar. Tu seguridad está en que yo estoy contigo. En que yo estoy contigo. Wow. Y esa fue la última vez que tuve ese evento de esa forma. Y eso marcó mi vida para siempre. De ese momento en adelante, la realidad de Dios para mí ya no era de fantasía, era de Él vino a mi cuarto. Yo me acuerdo. Fíjate que estás afirmando, para la gente que lo desconoce, que en el mundo espiritual las cosas se revelan desde temprano en la vida de muchas personas. Correcto. No todas. Claro. Pero de alguna manera había una puerta abierta en tus padres. Claro. Que quizás tu mamá por estar apartada, quizás tu papá por nunca haber sido cristiano, venía con alguna herencia del mundo de las tinieblas. Claro que sí. Y te reclamaban, y tan chiquitos, ¿sabes? Decir, no, eso es el nene que tiene pesadillas o que está asustado por la oscuridad. Claro. Pero tú sí los veías. Claro. Y sí, después viste a Cristo y todo cambió. Y todo cambió. Aún tan temprano en tu vida. Sí, señor. Ese fue el evento que marcó un tiempo maravilloso para mí. Ya a los 7 años, mi abuela me llevaba a la iglesia constantemente. Mi mamá se convierte. Ahí comenzó entonces el proceso de ser Timoteo con la abuela y la mamá. Sí. Y a los 7 años prediqué por primera vez en la congregación, un culto que como en esa época se hacía de niños, pero estuvo en el culto normal de la iglesia. Con los adultos con presentes. Los adultos presentes. Y me acuerdo que prediqué el Salmo 119 como 5 minutos. Ya eso no sucede. Pero esa noche, cuando regresé de predicar, mi abuela siempre me decía que predicar era un privilegio. Sí. Todavía esas palabras me llenan. Sí. Yo siempre creo que así lo es. Sí. Y me dijo, cuando termines de predicar, siempre arrodíllate y dale gracias a Dios. Arrodíllate y dale gracias a Dios por el privilegio de predicar su palabra. Al día de hoy, ya no tengo 4 años ni 7, tengo 55 años. Todavía hago lo mismo. Todavía yo termino de predicar y me arrodillo un instante y le doy gracias a Dios por el privilegio. Creo que es una enseñanza que marcó mucho mi vida. Y el hecho de que ese día, a mis 7 años, cuando hice esa acción de obediencia, fui bautizado en el Espíritu Santo ese mismo día. ¿Mientras predicaba? Al arrodillarme dar gracias. Ah, ok. Mientras daba las gracias. Nadie te impuso las manos, simplemente estabas alabando o quizás. Dándole gracias a Dios. Ajá, y ahí vienen las lenguas. Mi cuerpo comenzó a moverse, empecé a hablar en este idioma que no entendía, me asusté y salí corriendo donde mi abuela. A decirle, abuela, me pasó esto. Y mi abuela levantó las manos, empezó a adorar. Aleluya. Y me dijo, hijo, fuiste bautizado con el Espíritu Santo, regresa y recibe más. Así que ahí empezó mi historia con el maravilloso y hermoso Espíritu Santo. Wow, qué conmovedor, de verdad que me asombra, me alegra. Qué bueno que el público se entere de estas cosas porque a veces no entienden las dinámicas en la crianza de sus hijos porque no tienen ellos mismos trasfondo, conocimiento. Claro. Porque tú quizás le decías a tus padres que veías cosas antes de ver a Cristo y ellos no. Mi papá me decía que era normal, que esos monstruos es por mi imaginación. A lo mejor él tuvo experiencias así y se le explicaron de esa manera. Claro. Y mi mamá pues oraba, pero sabiendo que ella tenía sus limitaciones en esa época. Que había sido criada en la iglesia, pero no se había convertido como tal. Después cuando tú empieces que se convierte. Correcto. Wow. Y entonces... entonces también afirmas que el Espíritu Santo
llena desde la niñez y así lo de bueno, sí, María y Elizabeth se encuentran y el Espíritu Santo viene sobre las criaturas, ¿sabes qué? Sí, yo le digo a la gente que nunca piensen que el Señor llegó a sus vidas cuando ellos lo reconocieron. Ajá. El Señor llega a nuestras vidas mucho antes de que nosotros nos demos cuenta. Nos cuida, nos guarda, porque Dios está, desde que nacemos, el propósito de Dios para cada persona que nace es que conozca a Jesús y que tenga oportunidad de salvación. Aleluya. Eso es para todos los que estamos en la tierra, no importando raza, no importando sexo, no importando formación, no importando cultura. Ese es el deseo de Dios. Jesús fue a la cruz para eso. Aleluya. Y yo creo que desde muy niño, si la gente comienza a indagar y a mirar lo que ha sucedido en sus vidas, sea bueno o malo, siempre Dios ha estado ahí. Amén. Siempre Aleluya. Dios ha estado ahí. Y así fue conmigo. De esa edad de 7 años, ya comienzo a desarrollarme en la sociedad de niños de la iglesia y a los 12 años tuve mi conversión per se. Fue el día en donde la gente me dice, ¿cómo es posible que a los 7 años recibiste el Espíritu Santo y hablas que a los 12 te convertiste? Bueno, a los 7 años yo era muy niño, no tenía conciencia de pecado, pero ya a los 12 años ahí sí reconocí que necesitaba al Señor. Y en una reunión donde... Y hacerlo oficial y público como manda la palabra, que claro, uno lo reconozca públicamente. Hice mi confesión de fe. Para mí fue otro evento con Dios, porque esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Sí. Y para mí fue impresionante. Yo tenía 12 años, estoy en una pequeña loseta de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Abraonda, en Camoy. Estoy llorando, mi camisa está toda llena de lágrimas. No recuerdo el sermón, yo solamente... recuerdo que dentro de mí algo me decía, hoy tienes que pasar y aceptarme. Y así lo hice, y cuando estoy de rodillas, la voz de Dios vino a mí, y el Señor me habló y me dijo, vas a predicar en esta iglesia, predicarás en las naciones, y voy a poner un cayado en tu mano, y serás pastor. O sea, que no era solamente evangelista y predicador, era pastor. Sí, y serás pastor. Y predicarás en las naciones. Yo le digo a la gente que yo era tan inocente que hasta me dio alegría. Bienvenido al club. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio! Pero después en el camino uno dice, qué complicado, Dios mío, qué ¿no? cosa más grande y más difícil. Sí, pero desde entonces, la edad de 12 años, yo tengo una claridad de que mi vida termina siendo predicador y teniendo que pastorear. Y eso pues marcó mi juventud, marcó mis decisiones de estudios, marcó mis decisiones de terminar mis estudios y entonces irme al Canadá, donde estuve en la iglesia del pastor Abel Casillas. Ya a los 17, 18 años había partido, no había terminado mis estudios cuando el Señor me llama para ir a Canadá a ministrar. ¿Pero era administrar una campaña o a mudarte mudarte ya era oficialmente? para mudarme. Me estuve mudando a Canadá oficialmente a esa edad. Ya, todavía no sin casarte. No estaba casado. Sí, por 18 años. Y yo pensaba que iba al Canadá a llevar de lo que Dios me había dado y fue el lugar en donde Dios causó que muchas lagunas, muchas ideas que no eran necesariamente las mejores pudieran ser marcadas por un ministerio como el del pastor Casillas, que todavía es pastor en Canadá. Wow. Es pastor en las iglesias pentecostales del Canadá. Su ministerio marcó mucho mi vida también y el estar en Canadá, en Toronto, conocí a una mujer que se llamaba Neri Contreras. Bueno, nosotros los creyentes sabemos que la muerte es solamente un espacio, está en el cielo. Así que Neri se encuentra conmigo y ella le pidió al pastor Casillas que pudiera estar en su casa. Y es bien curioso porque el pastor Casillas me dice, quiero que vayas con la casa de Neri, ella preparó un espacio para ti. Cuando yo llego, la hermana Neri es chilena, muy jocosa, muy linda, y me dice, te preparé cama, te preparé lámpara, te preparé todo para que quedes en mi casa. Y ella arregló el sótano de la casa para que quedara allí. Y ella me dijo, mientras estás aquí, mis hijos vendrán al Señor y tú también vas a aprender. Y me abrió lo que llaman el walk-in closet, ¿verdad? Yo no sabía en esa época que existían closets que se podían caminar en ellos. Sí. Y tenía 500 videocassettes en un lado y unos 1000 cassettes al otro. Y ella me dijo, mientras estás en mi casa, estás aquí para orar, ayunar, buscar a Dios, tendrás 3 comidas cuando lo necesites. Pero esto me dijo el Señor, que te lo abriera
para que escuches, para que aprendas y oigas ministros que hablan de cosas que quizás nunca has oído antes. Así que Canadá fue el lugar en donde Dios me cambió la forma de pensar. Pero originalmente era una invitación a mudarte o a ministrar. Sí, a mudarme para ayudar con los jóvenes en la iglesia. Okay. Sí, pero no sabía, al principio era solo por unos meses, luego estuve un poco más de tiempo. Y para mí fue un tiempo de formación junto al pastor Casillas y este evento que marcó. ¿Él es puertorriqueño? Él es puertorriqueño, Okay. Sí. Pastor Abel y Mayra Casillas, amigos todavía del alma. Y todavía con un ministerio boyante y bendecido en la ciudad de Toronto. Ese evento marcó mi vida porque comencé a escuchar predicadores de la fe, predicadores desde puntos de vista que no había escuchado antes, y transformó mi mente de una mente de dolor, crisis, que vi mucho en mi casa. En mi casa vimos mucho maltrato físico, verbal. Mi papá era un hombre muy severo. Tuvo una niñez que, por supuesto, lo marcó a él y eso trajo unas consecuencias. ¿Tú eras único hijo? No, tengo tres hermanos, un hermano varón y dos hermanas. Menores. Son menores, sí, yo soy el mayor. Y todo esto Dios lo usa para empezar a transformar mi vida y pensar de una forma diferente. Yo predico mucho de la renovación de la mente porque eso fue exactamente, Dios me sacó el matojillo y abraonda de la mente para ponerme el reino de Dios, sacar la cultura de familia para poner la cultura del reino. Y eso marcó mi vida también nuevamente para bendición. Agradezco a Dios por la hermana Neri, ya pasó a morar con el Señor. Y agradezco al Señor por el pastor Casillas y su esposa, que han sido todavía, son grandes amigos y fueron fuentes de inspiración. ¿Cuándo empezaste a sentir que estabas sanando de tu crianza? Wow, eso es un proceso que duró muchos años. Sí. Duró muchos años porque aún cuando ya estaba pastoreando en Camuy, tuve un evento que yo creo que fue el mayor de todos, porque Dios va sanando a uno, según uno va permitiendo que uno va rindiendo áreas, abriendo puertas, hasta que Dios lo va ocupando todo. Correcto. Y Dios sabe que uno no está listo al principio para que lo maneje todo y Él mismo va cogiendo secciones. Exactamente, y así precisamente me sucedió. Me acuerdo que estaba en ayuno en mi iglesia, estábamos en un tiempo de oración y ayuno, y de búsqueda. Yo estaba en el altar del actual templo, hace más de 18, 20 años atrás de esto, y estaba orando y le dije al Señor esta pregunta: Señor, ¿hay algo que tú quieras hablarme que yo necesite de ti? Y tengo una visión en el momento de un evento que marcó mi vida de niño. Mi papá era un hombre, como no tenía al Señor, haciendo cosas que no debía. Y ese día, él pensó que yo había visto algo que en realidad no lo vi. No quiero entrar en el detalle, pero yo no vi el evento, pero él sí pensó que yo lo había visto y no quería que le dijera a mi mamá. Cuando entro en el carro, él empezó a pegarme muy fuerte y me dijo: si le cuentas a tu madre, te voy a matar. Wow. Ese evento a mí me marcó. De hecho, fue el día en que mi relación con mi papá, yo tenía 6 años, fue bien, se empezó a deteriorar. Lastimada. Fue muy lastimada. De ahí ya no era respeto, era más bien miedo lo que le tenía. Y con todo, lo seguía amando porque era mi papá, pero marcó muy negativamente esa historia. Yo estoy en el altar, Dios me muestra el auto donde íbamos, que era un Volkswagen del 73 en esa época. Veo el evento, veo cuando me está golpeando, pero veo en el asiento de atrás del Volkswagen, veo a Jesús. Y veo cuando me mira, se sonríe y agarra la mano de mi papá mientras me estaba golpeando. Y me mira a los ojos y me dice: el espíritu que estaba dentro de él no quería herirte, quería matarte, pero yo lo impedí por mi propósito contigo. Cuando eso sucede en la visión, yo empiezo a llorar y a gemir, porque aunque nunca me había atrevido a expresarlo con mis labios, ¿dónde estabas tú, Señor, en esa época? Dentro de mí, yo necesitaba saber dónde estaba Dios. Yo decía: ¿por qué tuve que vivir cosas tan terribles? Tuve que tener experiencias tan dolorosas. Y eso me ayuda hoy a ministrarle a gente que pasan por crisis, que tienen tragedias que ocurrieron en su vida
en la niñez o en la juventud o aún de adultos y piensan dónde estaba Dios. Hay veces que tenemos que saber que el evento que pasamos trágico, o no a veces, todos debemos saber, que ese evento trágico, doloroso que pasamos, en realidad no se parece al que el enemigo planificó. Iba a ser mucho peor, iba a dañar mucho más, iba a causarte mucho más dolor, pero Dios impide cosas porque tiene propósitos con nosotros. Y hay gente que dice, pero ¿por qué Dios nos lo impide por completo? Porque no estábamos bajo el poder de la sangre, porque no estábamos en pacto con Dios, porque mi familia no conocía a Dios. Y los niños están en el ambiente espiritual de sus padres, no de ellos, porque uno no ha desarrollado todavía la vida con Dios. Y ese evento de sanidad en el altar de mi iglesia me marcó para decir, wow, qué tremendo, que no hay nada que haya sucedido en mi vida en donde Dios no haya estado, ya sea para impedir lo peor o para darme lo mejor de Él. Wow. Y yo creo que eso es una verdad que toda persona debe saber. Todo lo que haya sucedido en nuestras vidas, si fue bueno, Dios lo hizo. Si fue malo, no se compara con lo que el enemigo había planificado. Wow. Dios siempre nos cuida de aún de las peores cosas que el enemigo tiene preparadas. Y eso yo creo que es muy importante y los amigos que nos estén viendo tienen que apreciarlo. Hay veces que tenemos que administrar esos momentos de dolor y decirle gracias Señor porque sé que iba a ser peor, pero tú me cuidaste. Y eso causó una sanidad muy profunda en mí para ministrar con la libertad de saber que nunca Dios estuvo ausente. Que aún en los años donde parecía que no estaba allí, sí me estaba cuidando. Y así también con la gente que nos está viendo. Dios siempre cuida a sus hijos. Wow, me has dejado sorprendida con esa experiencia. Y Dios entonces, tan temprano como a tus 18 años, acabado me imagino de graduar de escuela superior, te saca de ese ambiente familiar a otra realidad, de paz, de aprendizaje, de bendición general para empezar otra etapa en tu vida. Pero por eso te pregunté, ¿cuándo tú empezaste a sentir sanidad de aquel pasado, de aquella crianza? Pues como digo, me adelantó un poco en la historia porque todos los procesos tienen una calidad y una cualidad muy Porque este tema es bien pertinente. Tú sabes que la gente está bien herida y los psicólogos y psiquiatras necesariamente no siempre saben trabajar y ayudar a la gente. Sí, todo va, como dije, según uno va abriendo el corazón y por eso creo que esa experiencia la tuve más adelante, porque habían cosas que yo no preguntaba. Hay un verso en la Biblia que es poderoso, dice, pedid y se os dará. Hay veces no recibimos porque no estamos pidiendo. Y creo, como yo pedí, Señor, ¿habrá algo que me quieras decir? Pues abrí la puerta para que Él pudiera conversar conmigo en esa área. Pero sí, Dios fue sanando mi vida en diferentes áreas. De hecho, mi papá, ya para la edad de 18 años, teníamos una mejor relación. Papi me pidió perdón en muchas ocasiones. Pero hay cosas que necesitan ser trabajadas a un nivel mucho más profundo que el consciente. Hay cosas que se quedan en nuestra alma encerradas y necesitamos solucionarlas. Y por eso hay gente que pasa por situaciones de pánico, por situaciones de... Sí, ataques de pánico y ciertas disfunciones emocionales y no saben de dónde viene, a veces vienen de esas experiencias de la crianza. Somos espíritu, alma y cuerpo, Dios tiene que sanarnos en los tres. Pero fíjate que el hecho de que tu papá te pidiera perdón varias veces inició la sanidad, por porque... supuesto. Claro. Es admitir que, consciente o inconsciente, con deseos o no, por conocer uno a Cristo, yo hice algo que estuvo mal. Claro, absolutamente. O sea, y ese es el elemento que a mí me preocupa, que no se practica mucho, pero además no solo expresar el arrepentimiento y pedir perdón, es en el trato de mostrar. Eso se manifestó que en la relación también se demostró que había un arrepentimiento. Claro. Sí, mi papá con sus limitaciones de la forma en que lo criaron a él. Cuando él me hace la historia de cómo fue su niñez, la mía era color de rosa. Sí, era color de rosa. Uno a veces es tan complicado para los hijos entender a los padres, pero ellos pasaron por una serie de experiencias que a veces no las comunican. Yo agradezco que mi papá me las haya comunicado,
porque eso abrió la puerta para poder entenderlo y tener misericordia. Exacto. Y poder extender la mano y decir también gracias por criarme mejor, porque fue mucho mejor que lo que él vivió. Pero esa llegada mía a Canadá me marcó de una forma muy curiosa. Yo me crié en un ambiente muy pentecostal. Pantalón poliéster negro, camisa blanca para los cultos de jóvenes. Corbata. Y cuando llego a Canadá me llevaron a una iglesia que todavía existe, se llama el Prayer Palace. En ese tiempo estaba Pastor Melnichuk, todavía de pastor. Ahora creo que es uno de sus hijos. Y esa noche estaba predicando el pastor de jóvenes. Y yo entré con con cierto sentido de yo soy más santo que estos, ¿verdad? Aquí la gente... Ellos estaban más informales. Sí, más informales, se maquillan, hacen esto, aunque yo nunca tuve esa doctrina tan aferrada, pero sí me chocaba ver a la gente que no veía diferencias entre una persona del mundo de ellos, como en mi mentalidad de la época, ¿no? Eso no es algo que me maneje ahora, pero... me siento en el segundo nivel, porque es una iglesia enorme. Y cuando estoy en el segundo nivel, el joven que está predicando está haciendo ademanes, se ríe. Ese tipo de predicación no es la que estoy acostumbrado, pero me quedé en el lugar. Además de que un 70% de lo que decía no lo entendía, porque en esa época todavía el inglés no era un idioma que podía manejar. El joven que está al lado mío, yo le pregunto qué está sucediendo, y él me dice, acaba de dar una profecía. Y yo, ¿qué dijo? Dice, en el segundo nivel hay un hombre ciego de nacimiento y va a recibir la vista. Mientras él me lo está explicando a mí, el hombre ya está gritando, recibiendo la sanidad. Wow. Y eso me impactó de una forma increíble, porque yo pensaba que yo tenía más del Espíritu Santo que lo que podía suceder en esa congregación. Y de repente me encuentro que Dios está haciendo un milagro frente a mis ojos que yo no había visto en mi vida ni en mi iglesia. Y recuerdo que el hombre se paró, él tocaba la alfombra, las sillas, tocaba el rostro de su esposa, era casado. Estaba viendo por primera vez. Ay, fue impresionante, un evento muy impresionante. Y recuerdo que esa noche regresé a mi cuarto en la casa del pastor Casillas. Me arrodillé y le dije, Señor, yo renuncio a todo lo que sé para que me des y pueda entender lo que vi hoy y pueda fluir en mi vida lo que yo vi hoy. Así que ese evento en Canadá marcó el principio, junto a la hermana Neri, de un cambio de trayectoria en lo que es el conocimiento de la Biblia, de cómo funciona la iglesia, de qué Dios quería para mí. Con toda intencionalidad, no fue casualidad que caíste allí, claro. Sí. Es obvio que Dios está llevándote. Correcto. Que a veces la gente no ve la mano de Dios guiándolos y Él está ahí. Llevándolos. Sí, y a veces uno no ve los puntos hacia el frente, tiene que mirarlos cuando mira hacia atrás y ve cómo las cosas fueron llevadas por la mano de Dios. Eso marcó mi vida para darle espacio a que el Espíritu Santo entrara y comenzara a hablarme de cosas que no conocía del Espíritu Santo, pero que no entendía la grandeza de lo que es la relación personal con el Espíritu Santo. Estoy hablando de eventos que van en un crescendo, ¿no? Se van aumentando. Al nivel donde cuando ya me caso con mi esposa, ya tengo 23 años. ¿La conoces allá? Conocí a mi esposa en Puerto Rico, regresé del Canadá y aquí nos conocimos, nos casamos y regresamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, viviendo en la ciudad de Buffalo, New York, mi esposa me regala un libro. ¿Cuánto tiempo estuviste en Canadá? Estuve cerca de 2 años. 2 años. Mientras tanto, ¿no estudiabas? No. Digo, la Biblia sí y la cuestión del espíritu, pero académicamente Académicamente no. Yo me quedé con mis 2 años de universidad en esa área. Y cuando regreso a Puerto Rico, tengo entonces el privilegio de conocer a Sandra, nos casamos en 3 meses de conocernos porque iba a regresar a Buffalo, New York. ¿Por qué allí? Después de vivir en Toronto, pasé a vivir en Buffalo, New York unos meses y regresé a Puerto Rico. Ahí regreso porque ahora hay una iglesia que vamos a comenzar en la ciudad.
Y esa fue mi primera iglesia pastoreando solo. ¿Y la abriste tú? En cierta manera sí, porque había una congregación que el pastor al cambiar más bien se fueron del lugar y tuvimos que empezar de cero. Oh, okay. Sí, entonces... ¿Te llegas recién casado? Recién casado, a pastorear, joven. Y mi esposa me regaló un libro en esa época que lo escribió Benny Hinn. A veces no digo el nombre, porque a veces que la gente conecta nombres con situaciones y escándalos, pero Benny Hinn escribió un libro que a mí me impactó muchísimo, se llama Buenos días Espíritu Santo. Y lo leí de una sentada. Yo creía conocer al Espíritu Santo y creo que es el issue de todos los creyentes, tenemos cierto nivel de conocimiento y lo expresamos desde esa perspectiva, pero ese libro me marcó para abrir mi mente a que el Espíritu Santo no es solamente el que me da las lenguas, no es solamente el que manifiesta el poder para que se sane la gente, Él quiere ser mi amigo. Esa marca yo no la tenía, yo no lo comprendía. De hecho, mi esposa cuando nos casamos me dijo una vez, ¿alguna vez has tomado café con el Espíritu Santo? Yo dije, ok, me casé con una loca. ¿Ella era de qué iglesia? Ella pertenecía a la iglesia de Benny Hinn por mucho tiempo antes de conocernos. Entonces yo estoy pensando, Dios amado, yo nunca he escuchado esta expresión. Leer ese libro me abrió la puerta para entender lo que es la relación, la comunión del Espíritu Santo y la relación más cercana de amistad con Él. Recuerdo que puse el libro en la cama, llorando le dije, Espíritu Santo, yo creo que yo he ministrado contigo, pero no te conozco a la profundidad que debo. Por favor, permíteme conocerte. En el cuarto donde estaba encerrado, entró un viento que me dio 7 vueltas. Wow. Y a la 7ª vuelta me impactó en mi pecho y yo caí sobre la cama. Gracias a Dios había una cama en el cuarto. Mientras estoy en la cama, temblando bajo el poder de Dios, sintiendo una dimensión de la presencia de Dios que yo me sentía que no era digno de ella, oigo al Señor llamarme por mi nombre. Es curioso porque lo escuché como si fueran 2 voces a la misma vez. Una entró por mi oído derecho y otra por el izquierdo. La de este oído era dulce y suave. La que oí en el oído izquierdo era fuerte como un trueno. Era como Dios diciéndome, yo soy el Dios dulce, pero el Dios todopoderoso a la misma vez. Y fue un momento de la relación con el Espíritu Santo que marcó mi vida. Por 7 días yo no podía oír un himno, oír a alguien decir aleluya sin que me compungiera y comenzara a llorar y comenzara a sentir una sensibilidad muy grande por la presencia de Dios. Y ese fue el espacio que abrió en mi vida para conocer al Espíritu Santo, ya no como el compañero de la historia en el altar, sino como el que está constantemente conmigo para poder vivir la comunión del Espíritu Santo. Porque es que nos enseñan a que Jesucristo sea nuestro Señor, Salvador, nuestro mejor amigo. Y sí, su Espíritu está con nosotros para consolarnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia, darnos dones, poder, pero uno tiende a hablar con Jesús, no con el Espíritu Santo, aunque son la misma persona manifestada de diferentes maneras. Y ¿sabes? Nuestras iglesias históricas, yo no sé, las pentecostales, a lo que enseñan es uno a tener una relación íntima con Jesús. Y sí, buscar llenarse del Espíritu Santo, pero cuando ese libro salió, yo lo empecé a leer y lo solté porque yo dije, este tipo está loco, esto no es lo que Jesús dijo. ¿Cómo es esto de Buenos días Espíritu Santo? Desde el título me escandalizó. Porque lo veía como desenfocado, como... Bueno, me has creado curiosidad para leerlo otra vez. Sí. Pero no es eso lo que le enseñan a uno normalmente. Claro. Yo le digo a la gente que el rostro de Jesús lo vas a ver en la comunión del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que el que vendría atrás de él, vendría a hablar lo que él dijo, a recordarnos lo que él habló y a enseñarnos y a guiarnos en el camino. La relación personal con Jesús solo se puede adquirir si tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo. Y esa es o sea, el Espíritu Santo, Jesús. Yo le digo a la gente, el Espíritu Santo no es el muchachito del mandado de la Trinidad, que a veces la iglesia lo trata como que Espíritu Santo haz esto, haz aquello, lo otro. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es un grado menor de Dios.
Él es Dios, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. Y tener la relación con el Espíritu Santo es abrirnos a que la voz del Padre esté en nosotros, a que el amor de Jesús esté en nosotros. Y la calidad de vida del creyente del Hechos 2 en adelante la podamos experimentar como la experimentó Pedro, como la experimentó esa Pablo. Comunión con el Espíritu Santo. Correcto. Yo le digo a la gente, hay un momento que el Señor habló conmigo, en un momento de intimidad. Yo le decía, Señor, ¿qué puedo entender de la relación contigo? ¿Y por qué los discípulos tenían una relación con el Espíritu Santo tan profunda? Y me llevó a un pasaje donde Jesús está hablando con los discípulos en el libro de Juan y les dice, ya me voy. Ya está a punto de tener la crucifixión. Y dice que los discípulos se entristecieron y no querían ni siquiera oír lo que les estaba diciendo. Y el Señor me dijo algo que por cierto, es un momento de mi intimidad, pero me marcó mucho. El Señor me dijo, cuando los discípulos oían la voz del Espíritu Santo, la oían con el tono de voz de Jesús. Wow. Sabían que era el Espíritu de Él. Porque sabían que era el que Él había prometido. Sí. Solo no lo veían, pero seguían oyendo a la misma persona. Correcto. Wow. Y eso me marcó para poder conectar esa verdad bíblica, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo en nosotros. No, y si Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, es a través de es sin verlo, a través de su Espíritu. A través del Espíritu Pero Santo. como que uno no logra, Sí. a veces... Sí, teológicamente es a veces es un, ¿cómo diría yo? Es que una cosa es lo que creemos y otra cosa es a veces lo que experimentamos, que nos ayuda a entender lo que estábamos creyendo. Aparte de que el concepto Trinidad es tan complejo y profundo, alto, o sea que no. No creo que logremos nunca entenderlo por completo, porque Dios es eterno y nosotros somos figuras pequeñas, finitas, que no pueden manejar. Pero estas cosas que tú explicas hacen clic en uno, o sea, uno dice, sí, cierto. Y era como yo siempre he sentido darle más importancia a Jesús que al Espíritu, porque sí, el Espíritu está ahí y vive en mí, pero yo con quien tengo la relación íntima es con Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi amigo. Pero no podemos conocer a Jesús sino por el Espíritu Santo, que es lo que y dice es el la Espíritu Biblia. de Él, pero siempre yo he tenido ese... Porque tú ves que en la Biblia se adora al Padre, se adora al Hijo, pero tú ves adorando al Espíritu Santo. No. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué esto es así? Porque yo me meto y me meto y me meto. Sí, pero dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Exacto. Entonces la relación con el Espíritu Santo es o sea, si lo podemos ver de una forma, Israel vio al Padre, a Jehová. Jesús se manifiesta con los discípulos en estos 3 años y medio, pero a la iglesia le dejaron estos 2000 años para que podamos conocer a Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Y otra vez le pusiste pie y cabeza a la cosa. Sí. O sea, otra vez lo estructuraste, porque es para beneficio no solo mío, sino del público. Claro. O sea, esa manera de verlo hace sentido. Sí. Que va aumentando la revelación. La revelación. Como descorriendo la cortina. Solamente al principio vieron una parte, después pudieron ver más. Y después con el Espíritu. Claro. Y el Espíritu Santo está presente en la Biblia desde antes de la creación. O sea, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dios está excitando su unidad, dice el libro de Deuteronomio, como un águila que está poniendo sus polluelos para que vuelen. Dios está, y la persona del Espíritu Santo está en esa forma maternal del cuidado de Dios. Jesús también habla y dice, ¿cuántas veces quise juntaros como a la gallina a sus polluelos? Debajo de mis alas. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, y el Espíritu Santo es como esa fuerza, esa expresión de la delicadeza y cuidado de Dios con la iglesia. Yo creo que a veces tenemos mucho miedo de analizar y ver cosas que en la Biblia son claras. O sea, Dios no tiene sexo, no es que es masculino o femenino, pero por supuesto en Él estaban las dos expresiones. Y por eso cuando hace al hombre a la imagen y semejanza, tiene que sacar a Eva, porque está ahí. Esa expresión de Dios. Y el Espíritu Santo es tan y tan delicado y tan dulce y tan suave, a la vez que es poderoso e inmenso,
que la Biblia dice que cualquier pecado puede ser perdonado, pero no toquemos la persona del Espíritu Santo para criticar lo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia tiene que manejar un poco más esa relación, porque para conocer a Jesús, hoy día, no tenemos a Jesús, pero sí tenemos a Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Y para mí fue el principio de una aventura, como usted dijo al principio, con Dios, para ver al Espíritu Santo no como el que se manifiesta en un culto, no como el que va a descender en una reunión. Es el que está dentro de mí todo el tiempo. Y yo le digo a la gente, predicaba sobre esto hace un par de domingos, si no fue el domingo pasado, le decía a la gente, si hay algo que nosotros ignoramos constantemente, son nuestros órganos internos. Porque las manos las vemos, el rostro lo cuidamos, el cuerpo tratamos de manejarlo, pero nunca vemos el estómago, no vemos el páncreas, no tenemos idea de cómo están los riñones, a menos que nos hagan radiografías o algún tipo de examen. Y yo creo que eso hace que la relación con el Espíritu Santo sea tan ignorada por la iglesia en ocasiones, porque dice que está dentro de nosotros. Y yo le digo a la gente, no podemos vivir en la vida cristiana como que el Espíritu Santo es el inquilino del edificio de apartamentos que sabemos que está ahí, pero no hablamos con él ni tratamos de acercarnos a él. Está dentro de nosotros, está en nuestra vida, pero el espacio de tener comunión hay que encontrarlo en la oración, en la búsqueda de Dios. Yo no estoy diciendo que le ores al Espíritu Santo, no me voy a meter en situaciones de teología en esa área. Yo hablo al Padre. Jesús amó mucho a su mamá, pero siempre dijo que le oráramos a su papá. Y yo creo que eso es una frase muy importante de explicar hoy día. Sí, y yo siempre oro al Padre en el nombre de Jesús, pero yo oro al Padre en el nombre de Jesús porque tengo la persona del Espíritu Santo para dirigirme aún en ese tiempo de oración. Y esa relación con Él el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una experiencia, el Espíritu Santo es una persona. Y usted y yo aquí, pastora, estamos hablando porque somos personas. Yo no le estoy hablando a esta mesa, no le estoy hablando a esa cámara ahora mismo, yo estoy hablando con una persona. Y como Él es una persona, podemos hablar con Él. De hecho, Él quiere hablar con nosotros. Nos habla de diferentes formas y perspectivas, pero es parte de la relación del creyente. Y si el Espíritu Santo guió a Pablo, si guió a Pedro, si guió a Juan, Dios no hace acepción de personas. Dios quiere hacerlo conmigo también y quiere que yo tenga una relación con Él. Amén, en el día de hoy. Aleluya. Vamos a obviar el himno que tradicionalmente se pone en el programa y vamos a ir directo al final a la oración, pero ¿por qué tú crees que más personas que uno ve que genuinamente son llamadas, predican la palabra con unción, tienen un testimonio tremendo, ¿sabes? Que no son cuestionables ni su llamado ni su testimonio, no hay más personas con experiencias como estas que tú nos has contado? Wow, yo creo que Dios nos lleva hasta donde nuestro deseo o curiosidad nos permite. Yo siempre le digo a la gente, la única razón por la que Moisés tuvo una experiencia con el Dios que estaba en la zarza es porque se acercó. Se acercó. No lo vio de lejos solamente, claro. No se asombró, sino que dijo, si había pastos, es muy probable que hubiesen más pastores y más ovejas. Y si estaba en un lugar donde ocurren fuegos de repente porque la Biblia no dice nunca ocurre un fuego en una zarza. Es muy probablemente que hubiese habido. Sí, la combustión espontánea en el desierto tiene que ser podía común. haber sucedido. Pero a Moisés le causó una curiosidad y la Biblia dice, iré a ver qué es esta maravilla, qué es esto que está ocurriendo. Entonces yo creo que a veces que tenía la actitud correcta porque escuchó. Sí. A veces Dios te habla y tú no escuchas. Es correcto. O tú no crees que te está hablando. No, O sea, hubo una serie de elementos exactos que hicieron a Dios continuar la revelación, el trato. Sí. Y
siempre le digo a la gente que esa curiosidad divina tenemos que tenerla para poder entrar en cosas más profundas, más hermosas, más significativas. Dios es tan caballeroso. Él no fuerza la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere que yo entre, si alguno oye mi voz, sí, y abre la puerta, o sea, ni siquiera él la va a abrir. Sí. Sí, oye, pero a veces no estamos ni siquiera atentos para escuchar, menos para abrir. Él está dispuesto, hay una invitación que está ahí de parte del Señor a que vayamos más profundo. A mí me gusta la historia de Jesús en el camino de Emaús. Ay, sí. Esa historia para mí es una historia muy peculiar, porque dice la Biblia que mientras hablaba con ellos y les abrió las escrituras y le habló todo. Para beneficio del público después de que resucita. Después de que resucita, gracias, sí. Dice la Biblia que ellos, los que estaban con Jesús, ya habían llegado a su casa. Y la Biblia dice que Él se hizo que iba de lejos. O sea, el deseo de Jesús era quedarse con ellos, pero no iba a hacerlo a menos que fuera invitado. Wow. Y la Biblia dice que ellos le dijeron, no sigas, queda con nosotros. Y ahí es donde entra, y cuando da gracias y parte el pan, ahí se dan cuenta que es el Señor. Viene la revelación, la manifestación. Entonces a veces caminamos en el camino con Jesús, pero no estamos dispuestos a que entre en nuestra casa, agarre nuestro pan y sea el que comparta con nosotros. Y yo creo que esa curiosidad divina y ese elemento de pedir ir más profundo, Dios no nos va a llevar al lugar donde no queremos ir. Por eso creo que es importante que pidamos. Yo le pongo tanto énfasis a ese verso, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, ya Dios nos dio todo lo que es posible darnos para decirnos, tengo deseos de estar contigo. Pero mi respuesta tiene que ser búsqueda, mi respuesta tiene que ser quiero más, tengo hambre de ti, Señor. De hecho, la única vez que nosotros nos acordamos de que tenemos estómago es cuando tenemos hambre. Así que el hambre espiritual es lo que nos va a hacer que tengamos conciencia del Espíritu Santo que está en nosotros. No, y Jesús mismo invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. O sea, tú tienes que tomarte, si sabes que Él está ahí, la iniciativa de caminar hacia Él. Correcto. Y entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Claro. O sea, aquí estoy, yo soy la fuente. Sí. La disposición divina está. Exacto. El interés nuestro es responder a eso acercándonos. Sí. Y por eso dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay gente que también tiene miedo porque no conoce el amor de Dios, que Dios lo va a aceptar. Claro. No sabe tampoco humillarse. ¿Cómo es que me humillo? ¿Cómo es que Él sabe que o sea, hay un montón de dinámicas que precisamente vienen también de la formación de la persona para comprender el amor, el interés de Dios. Claro. Como si mi papá no tuvo amor ni interés por mí, Dios lo va a tener. O sea, que eso inevitablemente se transpone. Es algo que en inglés se dice it bleeds in, o sea, se conecta con la gente de una forma real. Sí, y por eso necesitamos ser sanos. Y por eso necesitamos entender lo que hablábamos al principio, de que todos los traumas de nuestra niñez, vida, en una manera Dios ha estado ahí para tratar de guiarnos a lo mejor y de impedir lo peor. Cuando vemos a Dios, si vemos a Dios como el que nos abandonó en la niñez, o como el que no tiene interés de que estemos mejor, y tenemos una ofensa con Dios, muy palpablemente el enemigo ha ganado ese espacio y va a ser muy difícil de que podamos acercarnos a Dios. Sí, por eso yo siempre le he insistido a la gente, sobre todo los recién convertidos, a buscar sanidad interior, a recuperarse de todos esos conceptos erróneos y todas esas mentiras que uno compra cuando le dicen cosas en la niñez o le pasan cosas, porque de otra manera la relación con Dios quizás no prospere todo lo que podría si el corazón está herido. Pero hay gente que se niega, y se nos está acabando el tiempo, hay que orar para comenzar a aceptar que fueron heridos. Claro. Y luego para humillarse, para decirle a Dios, me sentí así, aún contigo me sentí decepcionado porque no hiciste nada para librarme. O sea, hay un montón, porque uno como pastor, yo 40 años, que yo no escuché. Claro, por supuesto. Más allá de lo que yo viví, que yo no escuché. Para tratar de consolar a la gente de por qué pasó esto, por qué pasa de esta manera.
Y yo creo que el comienzo es siendo honestos con Dios. Claro. Esto es lo que, yo soy honesta con Dios, yo digo, esto es lo que hay, así me siento. Claro. Así te veo, sé que estoy equivocada, tu palabra dice esto, pero así me siento, ayúdame a desechar esta mentira, si no es así, y muéstrame la verdad. Claro. Y la clave es la actitud no de rebelión, no de altivez, de orgullo, ajá, sino de humillación. Exacto. ¿Cómo nos humillamos? Señor, yo sé que tú sabes mejor que yo. Uh-huh. Yo sé que tú me amas más de lo que puedo entender. Uh-huh. Solo te pido que en tu misericordia Amén. Me hagas entender. Porque yo sé que no lo merezco, yo sé que no es algo que esté en obligación de parte de Dios hacer, pero Él sí quiere hacerlo. Y si hacemos, yo creo que si usamos la sabiduría que los niños desarrollan con los papás de niños y la usamos como creyentes, nos funciona. Sabemos que papá dijo que no hay dulces hasta después de terminar la comida, okay. Pero sí podemos suplicar. Está bien. Y yo creo que esa es una dinámica que a veces perdemos. Señor, yo te suplico, te ruego que me ayudes. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, pero nos queda un minuto. Amén. Y les recordamos a la gente que vas a estar la semana entrante como quedamos. Claro. Y vamos a trabajar más sobre todos estos temas. Por supuesto. Oremos. Amén. Padre amantísimo, gracias te doy, aleluya, por la experiencia de esta noche, sí, por el testimonio de nuestro hermano Tito Cabán, por el trato tuyo con él, porque tú no sigues moldes ni patrones, tú eres Dios y tú puedes hacer con cada uno como tú quieras. Y te agradecemos que nos ames, nos tomes en cuenta, nos busques, te reveles a nosotros y nos ayudes a entender estas cosas que escuchamos hoy, Padre, para confirmar tu amor, tu interés, tu disposición, para que todo el que quiera venga a ti, Señor amado, y que en efecto beba y sea saciado. Sí. Aleluya, porque tú eres quien dijo que el que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto decías hablando del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en ti. Yo te pido que ese Espíritu Santo tuyo, Dios, venga sobre nosotros y sobre todo el público ahora, sí, redarguyendo, convenciendo de pecado, salvando, sanando, libertando, dando humildad, llevándose la rebelión, llevándose la amargura y trayendo hambre y sed, Señor amado, de ti, de tal manera que la gente te busque, te encuentre y puedan progresar y prepararse, aleluya, no solo para servirte aquí, sino para el encuentro contigo. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias. En tus manos dejamos cada vida, Dios, conectada a este programa. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos con fe y gratitud. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, le agradecemos a Tito su presencia, al Espíritu Santo su palabra y a ti, pues, haber estado con nosotros. Te esperamos la semana entrante, en este mismo horario. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.